Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades mentales constituyen un capítulo extenso de la medicina. Muchas de ellas son transitorias y otras perduran toda la vida. Esta tarde conversaremos sobre una dolencia compleja y frecuente en nuestros días: el autismo. Acompáñenos. Nuevamente con nosotros el doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro de nuestra ciudad. Aquí ya damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Ayuka. Muy buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, para iniciar nuestro tema, sería conveniente saber qué es el autismo. Bueno, el autismo es un trastorno temprano del desarrollo neurológico que desencadena trastornos en la comunicación verbal y extraverbal del sujeto, y también trastornos en el comportamiento, que se puede convertir en un comportamiento repetitivo, estereotipado, con varios rasgos muy característicos en la conducta del individuo. Los síntomas de esta enfermedad aparecen tempranamente en la vida, entre los 2 y los 3 años, y casi siempre son los padres los primeros que notan trastornos en la manera de relacionarse de sus niños con el medio y con otras personas. El autismo es una enfermedad que obviamente comienza prácticamente de manera abrumadora en la infancia temprana. Y como te decía, pues los padres son los que se dan cuenta. Más frecuente en los varones que en las hembras. Y es importante, precisamente por el hecho de que ser tan precoz, son los padres los que tienen que observar a sus hijos en esa temprana edad para descartar cualquier tipo de trastornos de esta naturaleza. La enfermedad fue definida por primera vez por el médico austríaco Hans Asperger en 1938. Fue el que describió los primeros casos de esta enfermedad. Es bueno saber que, a pesar de los avances que ha habido en todo este tiempo sobre el conocimiento de este desorden, todavía muchas cosas son un enigma para la ciencia, y también es una realidad que en los últimos años se ha incrementado el número de casos, sobre todo en los países más desarrollados, entre otras cosas porque tienen las instituciones adecuadas para poder diagnosticar la aparición de la enfermedad. ¿Se conoce qué produce esta dolencia, doctor? La evidencia científica hasta el momento, la Ayuska, sobre el origen del autismo, no ha dicho su última palabra. Se piensa que es un trastorno genético del neurodesarrollo y que puede ser heredable como cualquier otra condición del individuo. Pero también se ven familias en las que no existen personas conocidas con la enfermedad, lo cual hace pensar también en la manipulación o la mutación de algunos genes en el momento de la concepción. Se ha investigado a fondo esta enfermedad. Hay algunos autores que hablan de que existen factores ambientales que pueden influir en la aparición de la enfermedad, pero mayoritariamente sigue siendo un trastorno que hasta el momento se considera de origen genético. Y una prueba de ellos es la aparición bien temprana que tiene la enfermedad en niños de 2 años, incluso antes, y que excluyen cualquier influencia ambiental importante. O sea que hasta el momento es algo genético. ¿Siempre se detectan estos casos en la niñez? Siendo esta condición un trastorno probado en el neurodesarrollo, es lógico que los primeros síntomas de la enfermedad se aprecien al inicio de la vida, o sea, entre los 2 y los 3 años. Por tanto, es muy raro diagnosticar un autismo en una persona adulta, porque es un defecto que desde la niñez se aprecia.
Lógicamente, estos niños diagnosticados como autistas, al crecer, se hacen adultos y, bueno, se convierten en adultos autistas. Pero el diagnóstico es prácticamente de manera abrumadora durante los primeros años de la vida. ¿Cuáles son los síntomas o rasgos de conducta que nos llevan a sospechar que estamos en presencia de autismo? Como te decía al inicio, Lariusca, los fundamentales rasgos de esta condición se manifiestan en la comunicación y en el comportamiento de las personas. Vamos a ver en pantalla cuáles son los rasgos más comunes del individuo que padece de autismo. Rasgos y síntomas más comunes del autismo. Ausencia casi total de interacción social con otras personas. Alteraciones profundas en el lenguaje no acorde con las capacidades intelectuales, a través de palabras aisladas, frases muy cortas y repetitivas. Insistencia en comportamientos automáticos sin un fin útil. Los síntomas aparecen frecuentemente entre los 2 y los 3 años. Hay resistencia a los cambios en la rutina del niño, incapacidad para anticipar un peligro, poca expresión de sentimientos o estados de ánimo. ¿Y el autismo puede prevenirse, doctor? Bueno, a pesar de que hay algunos factores ambientales que ciertas investigaciones relacionan con el decursar de la enfermedad, está demostrado, como decíamos al inicio, que el autismo es un trastorno genético. Por tanto, viene de la herencia, viene de los genes. Y esas enfermedades no se pueden evitar. Lo que sí es correcto y provechoso es el diagnóstico precoz del niño autista. Mientras más temprano en la vida se diagnostique y se diseñen planes de terapia, de conducta, etcétera, es mejor el resultado futuro para esa persona. O sea, el diagnóstico precoz sí es importante. La prevención, hasta el momento, no se conoce si existe alguna manera de hacer. ¿Cuál sería el pronóstico de esta enfermedad? El pronóstico del autismo, la Lariuca, es completamente impredecible. De hecho, tampoco es un patrón exacto de manifestaciones de las personas autistas. O sea, existe el llamado el espectro autista. O sea, dentro del síndrome hay muchas variantes de comportamiento, pero el pronóstico es impredecible. Mientras hay niños que con el paso de los años y una buena atención mejoran, aprenden a hablar ciertas cosas, hay otros niños que a pesar del tratamiento no logran avanzar. O sea, es impredecible por completo. Por otra parte, los adultos autistas incluso han mejorado muchas veces su comportamiento y su conducta, su comunicación, y sin embargo se detectan casos de adultos autistas que con el paso de los años pueden empeorar y perder habilidades que ya habían logrado. O sea que, en resumida cuenta, el pronóstico de la enfermedad es completamente impredecible. Ya para terminar, doctor, ¿existe algún tratamiento efectivo para estos pacientes? Siendo la condición autista el fruto de un error en el desarrollo neuronal, o sea, en el neurodesarrollo, desde las primeras edades de la vida, se hace muy difícil de revertir el impacto de este trastorno en la conducta de las personas, de los pacientes que padecen esta enfermedad. O sea, no hay forma de, con ningún tratamiento, eh, erradicar esos errores que se produjeron en los primeros meses de la vida. Por todas estas razones, Lariusca, el autismo es un problema complejo que se está viendo mucho en nuestro tiempo, que requiere el apoyo de la sociedad y que requiere recursos para continuar investigando las posibilidades de un mejor manejo de estos niños. En el mundo existen muchas tendencias. En ese sentido, en Cuba hay algunos planes para la atención diferenciada del paciente autista, pero todavía son insuficientes en realidad. Esperamos que con el decursar del tiempo se perfeccionen esas terapias y se puedan obtener mejores resultados. Doctor, le agradecemos por habernos Es un acompañado. gusto. A ustedes, mis amigos, la invitación es para que nos acompañe hasta el próximo viernes y así juntos compartir interesantes temas médicos y de salud aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.